Siempre me habían repetido que ante un problema lo importante es buscar una solución. Pero esta vez la cosa era bastante más complicada. ¿Cómo conseguir que desapareciera esa apatía y desilusión que se había apoderado del colegio? La incertidumbre de convivir con el COVID-19 había adormecido a la mayoría. Tal vez no estaba todo perdido. A veces hay que hacer que las cosas pasen. Había que intentarlo y yo contaba con un buen equipo. Lo primero era compartir con ellos el plan. Íbamos a organizar unas olimpiadas. Convenceríamos al profesorado. Desde infantil nos habían enseñado que el deporte es una escuela de vida. Era el momento de demostrarlo. Investigar sobre el olimpismo, sus valores, los símbolos, los deportes olímpicos y paralímpicos y, ¿por qué no?, algún atleta podría echarnos una mano. Tenía la suerte de poder seguir los consejos de una de las grandes, Mónica Carrió, altera en Sydney 2000. Pepe, no olvides que para hablar de valores hay que vivirlos. Conozco a muchos atletas olímpicos y paralímpicos que encarnan historias de superación y pueden daros su testimonio. Preparamos algunos talleres sobre los Juegos Olímpicos para infantil y primaria. Organizamos la ceremonia inaugural, nuestro lema United by Emotion. You were born to be real, not to be perfect. Íbamos a transmitir un mensaje de esperanza. Amistad, respeto y excelencia como superación personal serían nuestra consigna. Practicaríamos deportes adaptados, goalball, boccia, atletismo con guía. Era el momento de ponerse en la piel de los demás. Y por fin llegó el gran día. Empezaba la ceremonia inaugural. Antorcha, bandera, desfile. La emoción inundaba nuestro patio olímpico. A la ceremonia le siguieron 3 días de práctica de deportes adaptados, 3 días de valorar la diferencia como algo positivo y el esfuerzo y la excelencia como claves para superar las dificultades del día a día. Cuidamos hasta el último detalle. Ejercicio y alimentación deben ir de la mano. Ser saludables es una forma de vida. Siempre me habían repetido que ante un problema lo importante es buscar una solución. El COVID-19 había venido para quedarse. De nosotros dependía cómo convivir con él. El deporte había demostrado que es posible disfrutar y aprender a pesar de todo.